Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 9 de junio de 2021, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 22 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Deliberio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados, secretaria general, presente en esta sesión de pleno. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general. Su servidora, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, presente. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, secretaria general, magistrados. Cuauhtémoc Chávez, cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno de los presentes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. A continuación solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta a la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último, asuntos generales. Asimismo, por petición del magistrado ponente, el toca 153/20 PL, listado como noveno punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del toca 64/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 64/21, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala en el proceso número 1396/20, en donde se le tuvo al actor por no ampliando su escrito de demanda. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el ahora reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes medulares o relevantes.
un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la rescisión laboral injustificada que aconteció el 11 de mayo de 2020. Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de 21 de octubre de 2020, el magistrado de la Cuarta Sala corrió traslado del escrito de contestación y de sus anexos a la parte actora, con la finalidad de que manifestara lo que sus intereses conviniere. El 2 de diciembre de 2020 se acordó tener a la parte actora para ampliando su escrito de demanda de manera extemporánea. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera infundado y por ende insuficiente para modificar el acuerdo que se recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, manifiesta quien recurre que el acuerdo emitido le causa perjuicio al establecer como limitante que la presentación de ampliación de demanda no se permite legalmente tener como fecha de recepción aquella en la que se depositó por correo certificado con acuse de recibo en la oficina de residencia del actor. Con ello, arguye, se viola su derecho humano al debido proceso. El reconocimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se encuentra en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se garantiza a los justiciables acceder, en los plazos y términos que fijen las leyes, a tribunales para plantear una pretensión, con el fin de que, a través de un proceso expedito, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión, y de ser el caso, se ejecute esa decisión. El sistema normativo interno goza de un amplio margen para articular la tutela judicial efectiva. Los requisitos y formalidades que establezca el legislador deben ser proporcionales al fin u objeto perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia del derecho humano de referencia. Bajo la anterior premisa y contraria a lo que arguye quien recurre, no puede afirmarse que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de las prestaciones o argumentos propuestos por los gobernados constituyan, por sí mismos, una violación al derecho humano citado, ya que en todo procedimiento o proceso existen, en el orden interno, amplias garantías judiciales, como son las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva. Es así, como lo refiere el magistrado en el acuerdo controvertido, el artículo 163, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su parte conducente señala que la demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. En esta línea de pensamiento tenemos que el proceso administrativo es de aplicación estricta, por lo que su discernimiento debe darse partiendo en principio de una expresión gramatical, sin soslayar su vinculación sistémica y funcional. Por lo tanto, si el código de la materia es claro en señalar que solo la demanda puede enviarse por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal y la fecha en que se tendrá por presentada será aquella en que fue depositada en la oficina de correos, entonces, para cualquier otra promoción como la ampliación de demanda, la fecha que se deberá tomar para su presentación será aquella en la que se recibió en el Tribunal de Justicia Administrativa. Lo anterior, dado que no es dable efectuar una interpretación analógica del mencionado ordinal 263 del Código en comento, ya que el mismo es exacto y claro en circunscribir su hipótesis respecto a la presentación de la demanda, mas no a su ampliación, preservando así incluso la simetría procesal que debe imperar en el proceso. En el orden de idea precisado, y ante el infundado del agravio que esgrime el justiciable, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia.
Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrados. La ponencia del TOCA 64 diagonal 21 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 95 diagonal 21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 95 diagonal 21, interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala en el proceso número 1863 diagonal 19, en donde se detuvo por no ampliando su escrito de demanda. Previo al abordaje del único disenso esgrimido por el ahora reclamante, me permito exponer a este pleno algunos de los antecedentes relevantes del asunto que hoy nos concierne. Una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de la remisión a Barandilla con número de folio con fecha 19 de agosto de 2019, así como la multa respectiva impuesta. Asunto que le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal. Seguida la secuela procesal mediante acuerdo de 9 de noviembre de 2020, el magistrado de la cuarta sala, con fundamento en el artículo 184, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, concedió a la parte actora el término de 7 días para que ampliara su escrito inicial de demanda. El 14 de enero de 2021 se acordó tener a la parte actora por no ampliando su demanda. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera fundado el único agravio formulado y por ende suficiente para modificar el acuerdo que se recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, manifiesta quien recurre que el acuerdo emitido le causa perjuicio, pues en principio se señaló que el 15 de diciembre de 2020 la justiciable ingresó a través del sistema informático de este tribunal, en concreto en una cuenta de correo, una promoción referente a la ampliación de demanda. Sin embargo, la sala responsable advirtió que al tratar de ingresar al escrito no se advierte contenido alguno, lo cual es cierto. Al ingresar a la cuenta electrónica de la actora no se desprende archivo alguno en el que conste el escrito de ampliación de demanda. Empero, afirma que existe acuse respectivo con cierto número de folio dentro del expediente que nos ocupa, a nombre de la parte actora, y que claramente se describe en dicho acuse que se adjuntó como archivo la ampliación de demanda, con lo cual se puede acreditar que sí se presentó dicha ampliación en tiempo y forma, y en caso de no adjuntarse el documento se le debió requerir el mismo con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión. El sistema normativo interno goza de un amplio margen para articular la tutela judicial efectiva. Los requisitos y formalidades que establezca el legislador deben ser proporcionales al fin y objeto perseguido. Esto es, no deben lesionar la sustancia del derecho humano de referencia, como lo es el de acceso a la justicia. Ahora bien, como puede advertirse del juicio de origen, estamos en presencia de una ampliación de demanda presentada por vía electrónica, en donde del acuse de recibo se advierte que se anexó el original de dicha ampliación. Del acuerdo que se recurre se desprende que el magistrado advirtió que al tratar de ingresar al escrito no existió o se desplegaba el contenido del mismo, por lo que en aras de no dejar en estado de indefensión a la justiciable, se estima que debió requerir a la misma, pues no obstante que no existe una norma expresa que regule el supuesto específico en trato, se estima que cuando del acuse generado por el sistema se desprenda que sí se anexó la ampliación de demanda respectiva, no es dable tener por no presentada la misma, ya que de hacerlo así, se deja indefensa a la parte actora, pues no se cuenta con medios para saber si cumplió con el requisito o en efecto, como lo refirió la misma, se trata de una falla del sistema. Dado que del acuse mencionado, se advierte que sí se anexó un documento consistente precisamente en la ampliación de demanda. Lo anterior, atendiendo además al principio de buena fe que rige el proceso, el cual se colige del Ordinal 7, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues el actor en la especie obtuvo el acuse que señala el anexo, siendo que tal precisión la hace el sistema del propio
tribunal. Y se suma a ello la afirmación del hoy recurrente. Ahora bien, el artículo 307I del Código de la Materia, en su porción normativa que nos interesa, señala que una vez recibido por vía electrónica cualquier promoción de las partes, el sistema informático del tribunal emitirá el acuse de recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y hora de recibido. En esta línea de pensamiento se advierte que la parte actora cuenta con el acuse de recibo con número de folio, el cual permite dar certeza jurídica de que el 15 de diciembre de 2020, vía electrónica, se recibió en el tribunal la ampliación de demanda. Lo anterior se corrobora con lo preceptuado en el artículo 18C del Reglamento Interior sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica del tribunal, en aquel entonces de lo contencioso administrativo del Estado de Guanajuato, que en su parte conducente refiere que el acuse de recibo electrónico que expida el sistema informático del tribunal, además de la fecha y hora de recibido, deberá contener los datos de autenticidad que permitan certeza sobre el mensaje de datos que ha sido enviado durante la sustanciación del juicio en línea. Ahora bien, no pasa inadvertido que los numerales 307H y 307Q del Código de la Materia en esencia señalan que cada parte es responsable del uso del sistema y que el acceso o recepción de las notificaciones, consulta al expediente electrónico y el envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos le serán atribuibles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del sistema informático del tribunal. Así como la obligación de las partes de dar aviso a la sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, para que se pueda pedir un reporte a la coordinación informática de este órgano jurisdiccional responsable de la administración del sistema respecto a la existencia de la interrupción del servicio o falla del mismo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, como puede advertirse, la parte actora no pudo percatarse de la eventual falla en el servicio, pues cuenta con un acuse, del cual se desprende que sí se anexó la respectiva ampliación de demanda. Así, es en todo caso la sala instructora la que debió identificar y hacer del conocimiento la falla respectiva que advirtió, mas no tener por no presentada la ampliación sin haber obtenido el reporte técnico y en su caso hacer constar el mismo, para con ello adoptar las medidas conducentes, sin trastocar la defensa del justiciable. Por ello, y con la finalidad de respetar el derecho a obtener una tutela judicial efectiva y una adecuada defensa en juicio, se estima que lo procedente requería la justiciable con la finalidad de que aclare su ampliación de demanda, privilegiando así el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, ante las posibles fallas del sistema, mismas que deberán reportarse y hacerse en su caso constar conforme a los lineamientos aplicables al interior de este órgano jurisdiccional. En el orden de ideas precisado y ante lo fundado del agravio que esgrime la justiciable, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es modificar el acuerdo de 14 de enero de 2021 para efecto de que el magistrado instructor requiera a la parte actora para que en el término de 3 días hábiles aclare o complete su ampliación de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, solicitando al efecto al área de sistemas o informática de este tribunal el informe respectivo. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario u observación, someto a votación el proyecto y en su caso de estar de acuerdo con el sentido, con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 95/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 135/21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Adelante, magistrado.
Gracias, maestra presidenta. Corresponde ahora el abordaje a esta ponencia del recurso de reclamación radicado bajo el TOC 135/21 interpuesto por una persona en su carácter de autorizado de las siguientes autoridades: director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, coordinador y encargado del Departamento Jurídico, Policía Primero, Policía adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, todos del municipio de San Felipe, Guanajuato. Autoridades demandadas en el proceso de origen. En contra del acuerdo emitido por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 715/20, en donde se tuvo a las autoridades por no contestando a la ampliación de demanda en tiempo y forma. Previo al abordaje en el único agravio esgrimido por las autoridades reclamantes, contextualizo el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la institución IO despido injustificado del cargo que desempeñaba como policía segundo de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de San Felipe, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la tercera sala de este tribunal, la cual, mediante acuerdo de 14 de agosto de 2020, tuvo a las autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y forma. De igual forma, al considerar que éstas introdujeron al proceso cuestiones no conocidas para el actor, ordenó correr traslado con copia de la contestación para que este último ampliara su demanda. Ahora bien, en torno a la materia del recurso, mediante acuerdo de 25 de noviembre de 2020, se tuvo al director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, al coordinador y yo encargado del Departamento Jurídico, al policía primero y a otro policía, todos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Felipe, Guanajuato, por no contestando la ampliación de demanda. Inconforme con lo anterior, las autoridades demandadas interponen el recurso que hoy nos compete su resolución. Esta ponencia considera inoperante el único agravio y por ende insuficiente para modificar el acuerdo que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo emitido el 25 de noviembre de 2020, mediante el cual se les tiene por no contestando la ampliación de demanda en tiempo y forma, les causa perjuicio, pues arguyen que no se realizó en tiempo y forma legal la notificación del escrito de ampliación de demanda, para que estuvieran en posibilidad de ampliar la misma. Es pertinente analizar si los argumentos relacionados con la forma en que se practicaron las notificaciones de la ampliación de demanda puede hacerse valer a través del recurso de reclamación, relacionándolo así con el acuerdo que tuvo a dicha autoridad por no contestando la ampliación de la demanda correspondiente. En efecto, el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el recurso de reclamación como un medio procesal para recurrir los acuerdos emitidos por las salas del tribunal que desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas, entre otras acciones que pueden recurrirse pues por dicho recurso. Cualquiera de las partes en el proceso lo puede hacer valer, expresando los argumentos que sustenten su dicho dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto que se recurre. Es importante precisar que el recurso de reclamación tiene por objeto, entre otros, el que las partes en el proceso puedan impugnar los acuerdos de trámite dictados por los magistrados de este tribunal, y que la materia de análisis en este recurso lo constituye la legalidad de las consideraciones que sustentan la determinación de dichas decisiones procesales. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el recurso fue interpuesto en contra del acuerdo de 25 de noviembre de 2020. Empero, el agravio de los reclamantes se encuentra dirigido a controvertir la ilegalidad de las notificaciones. Esto es, arguye que no se le notificó el escrito de ampliación de demanda, el cual da origen a que la sala responsable considere que no contestaron en tiempo y forma su ampliación. Así, de lo anterior se advierte que quienes recurren lo que verdaderamente impugnan es precisamente una notificación y no el acuerdo ulterior que es efecto de tal comunicación. En ese sentido, es importante hacer la distinción entre el análisis que debe realizarse en relación con la oportunidad de la presentación de la contestación de la ampliación y la formalidad en cuanto a la notificación del acuerdo de ampliación de demanda que debe efectuar la propia magistrada responsable del proceso de origen
a través, desde luego, del actuario competente. Por lo tanto, la juzgadora que instruye el proceso puede, por ejemplo, determinar que la contestación es oportuna a partir de cuando surtió efecto la notificación practicada, o realizar un cómputo erróneo. En ambos casos, tales circunstancias pueden ser combatidas a través del recurso de reclamación. Sin embargo, el análisis que emprenda el Pleno no puede ser en relación a la forma y términos en que le fue notificado el acuerdo de origen. Es dable señalar que en el recurso de reclamación solo se podrán hacer valer argumentos en relación con el análisis que realiza el juzgador referente a la oportunidad de la presentación o no de la ampliación de la contestación. Esto es, respecto de la fecha a partir de la cual surte efecto la notificación del acto y del cómputo que se realiza para determinar si se presentó en tiempo o no la promoción. Más no para cuestionar la legalidad o la forma en que fue practicada dicha notificación, pues ello es materia del incidente de nulidad de notificaciones, incidente previsto en los artículos 290 fracción segunda y 294 del propio Código de la materia. A partir de las consideraciones anteriores es que se concluye que el agravio es inoperante, pues se encuentra dirigido a controvertir la validez de la notificación respectiva. Es aplicable por analogía, si meritó el caso, la jurisprudencia que me permito citar al rubro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hago la cita. Recurso de reclamación. En este solo pueden hacerse valer agravios dirigidos a impugnar el análisis efectuado por el juzgador de amparo respecto de la oportunidad en la presentación de la demanda, pues los relacionados con la legalidad de la notificación del acto reclamado son materia de un medio de impugnación diverso. Asimismo, en forma específica al caso, resulta aplicable el criterio emitido por este mismo Pleno, cuyo rubro refiere: agravios inoperantes en el recurso de reclamación son aquellos que están dirigidos a combatir la irregularidad de la notificación del acuerdo o sentencia recurrida. Hasta aquí la cita. Bajo las consideraciones antes relatadas, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y, en caso de estar de acuerdo con el sentido con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 135, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, procedo a exponer la ponencia correspondiente a la segunda sala de este tribunal, poniendo a consideración de este honorable Pleno el TOCA 62, diagonal 21 PL, listado como sexto punto del orden del día, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica, adscrito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Director General de Auditoría Fiscal, dependiente de la citada Secretaría, autoridad demandada en la instancia de origen. En contra de la sentencia dictada el 4 de enero de 2021 en el proceso administrativo 1547, diagonal cuarta sala, diagonal 19, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Para contextualizar a las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso de reclamación, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo de origen,
La parte actora impugna las resoluciones administrativas contenidas en los oficios de 4 de junio de 2019, dictadas por la Dirección General de Auditoría Fiscal, mediante las cuales se impuso a la parte justiciable 2 multas de 5,069 pesos 40 centavos respectivamente. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se declaró la nulidad porque en la orden de visita el director general de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, no precisó la fracción del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato que lo facultaba para realizar la designación de la o las personas que llevarían a cabo la orden de visita que originaron las multas impugnadas, con base. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el representante de la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no resultaba necesario la cita de la fracción segunda del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, dado que, primero, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso, lo que en la especie aconteció de acuerdo a los preceptos legales referidos y citados. Segundo, la fracción segunda del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato constituye una norma que no otorga competencia para la atribución ejercida, sino únicamente los requisitos que debe reunir el acto administrativo, esto es, respecto de la designación de los visitadores, de ahí lo ilegal de la sentencia que se combate. Se insiste en lo anterior, habida cuenta que la sala responsable perdió de vista que el citado artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato no prevé ni establece competencia alguna a favor de la autoridad para ejercer la facultad, sino que el mismo hace referencia a los requisitos que debe reunir la orden de visita, de modo que, adversamente a la consideración de la responsable, solo la cita del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato resulta suficiente para tener por debidamente fundada y motivada dicha orden. Pues insiste, de acuerdo a la jurisprudencia invocada, primeramente fue sujeta a una interpretación inexacta y equivocada por parte de la sala responsable, toda vez que no resultaba necesaria la cita de la referida fracción del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato por las razones vertidas por la autoridad. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Analizando el artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, establece unos requisitos de los que debe contener la orden de visita de inspección, los que se complementan con los requisitos contemplados por el artículo 110 del mismo ordenamiento jurídico, numeral que dispone, artículo 72, en la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 110 de este código, se deberá indicar, primero, el lugar o lugares donde deba efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado. Segundo, el nombre de la persona, personas que deben efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado. Las personas designadas para efectuar la visita podrán actuar en forma conjunta o separada.
Como se advierte en la fracción segunda, se contempla implícitamente la facultad de designar a la persona o personas que practicarán la visita domiciliaria, de donde resulta que este requisito de la orden está relacionado con el ámbito competencial de la autoridad fiscal que la suscribe. En tal virtud, si se contempla una facultad, entonces se encuentra constreñida a citar expresamente el artículo 72 y la fracción al autorizar a quien va a realizar esa visita para que se encuentre debidamente fundada. Lo anterior se estima así porque la o las personas que autorice van a introducirse al domicilio del visitado. De ahí que la orden de visita como acto administrativo debe cumplir con los elementos de validez exigidos por el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, a fin de respetar el principio de legalidad, conforme al cual la autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Ahora bien, sobre el particular, cabe precisar que por fundar el acto administrativo se entiende señalar con precisión el o los preceptos legales y el nombre del ordenamiento legal aplicable al caso concreto. Cuando el artículo se integre con fracciones, incisos o párrafos, la autoridad demandada se encuentra constreñida a indicar la fracción, inciso o párrafo que resulte aplicable al caso concreto. En este contexto, la autoridad fiscal tiene que fundar en derecho su competencia, pues no basta la cita genérica del precepto legal que le confiere la facultad de designar a la o las personas que practicaron la visita domiciliaria, sino que es menester precisar en el propio documento en el que consta la orden de visita, la porción normativa y la fracción que expresamente le confiere la facultad que ejerce. Y de este modo es respetar y tutelar a favor de la parte justiciable los derechos humanos a la debida fundamentación y el de protección del domicilio. Ello es así porque el visitado no es perito en derecho y al plasmarse en toda orden de visita el artículo 72 y la fracción segunda del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, se le da certeza jurídica. En esa línea argumentativa se determina que esta fracción faculta a la autoridad administrativa para ordenar la visita de inspección. Sin embargo, la orden de visita respecto de la competencia de la autoridad demandada en relación a la designación de la persona o personas autorizadas para efectuar la diligencia de visita de inspección adolece de una suficiente fundamentación. De los puestos se sigue que la argumentación expresada en vía de concepto de agravio no supera las conclusiones y consideraciones lógicas y jurídicas que sirven de sustento al cuarto considerando de la sentencia recurrida. Por tanto, como consecuencia de lo infundado del concepto de agravio vertido por la autoridad inconforme en el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrados. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 62, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, tome nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 149, diagonal 21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración
el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 149/21, interpuesto por el actor en el proceso administrativo sumario 837/2021, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala en la parte que se negó la suspensión con efectos restitutorios que solicitó. Una vez analizadas las constancias que integran el TOCA y el proceso de origen, esta ponencia estima que es innecesario analizar los motivos de disenso planteados por el inconforme, ya que este recurso ha quedado sin materia. El ahora recurrente solicitó la suspensión con efectos restitutorios a fin de que se le devolviera la placa de circulación que se le retuvo para garantizar el pago de la sanción económica por la infracción administrativa que se le atribuyó en el acto impugnado. Sin embargo, en el acuerdo materia de este recurso, la Sala negó la medida cautelar. Ahora bien, el pasado 4 de junio de 2021, la primera sala dictó la sentencia respectiva, en la cual decretó la nulidad total del acto impugnado y ordenó a la autoridad demandada que realice las gestiones necesarias a fin de que se devuelva al actor la placa de circulación que se le retuvo. En estas circunstancias, es innecesario el análisis de los agravios hechos valer por el recurrente en contra del acuerdo mediante el cual se le negó la suspensión, habida cuenta que esa determinación ha dejado de tener efectos al haberse dictado la sentencia definitiva en la instancia primigenia en sentido favorable a sus intereses. Por tanto, esta ponencia propone declarar que ha quedado sin materia el presente recurso. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 149/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 173/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias. Finaliza mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 173/21, interpuesto por el encargado de la Jefatura de Recursos Humanos del municipio de Yuriria en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1758/20, en el cual se le tuvo por no contestando la demanda. Medularmente, la autoridad inconforme sostiene que es incorrecta la determinación de la sala, pues en el acuse de recibo que adjuntó a su escrito impugnativo consta que el 25 de noviembre de 2020 presentó el escrito mediante el cual contestó la demanda de origen. Tal disertación es sustancialmente fundada. En el acuse de recibo que adjunta la autoridad se aprecia que el número de expediente indicado en el extremo superior derecho de la primera página no corresponde al expediente de origen, que es el 1758/2020, sino a uno diverso, al expediente 1757/2020. También se advierte que en el reverso de la última hoja consta que la promoción fue recibida en este tribunal el 25 de noviembre de 2020. Luego, para comparar las constancias del proceso de origen y la promoción que obra en el expediente 1757/2020, suscrita por el encargado de la Jefatura de Recursos Humanos de Yuriria y presentada el 25 de noviembre de 2020, se advierten diversas alusiones al actor que generan la presunción plena que mediante el citado ocurso la autoridad recurrente dio contestación a la demanda en la instancia primigenia. Incluso las pruebas ofrecidas en dicho curso versan sobre el actor.
Así pues, es evidente que la promoción en comento fue agregada al expediente 1757/2020 porque en la promoción respectiva, por error de la misma autoridad, se hizo referencia a ese expediente. En estas circunstancias, el apuntado yerro debe subsanarse y en consecuencia deberá tenerse a la autoridad recurrente por contestando oportunamente la demanda dentro del expediente de origen, ya que tal promoción se presentó el último día del término que se le concedió, según el cómputo realizado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala en el acuerdo recurrido, lo que resulta suficiente para considerar que sí contestó la demanda. Por tanto, esta ponencia propone revocar el acuerdo controvertido únicamente la parte recurrida. En consecuencia, la Sala deberá emitir un nuevo proveído en el que tenga al encargado de la Jefatura de Recursos Humanos del municipio de Yuriria por dando contestación a la demanda y proseguir con el trámite que corresponda. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación respecto a esta ponencia? No existiendo ninguna observación, someto a consideración de ese honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 173, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Al respecto, hago del conocimiento de este honorable pleno que el TOCA 153 diagonal 20 PL, listado como 90 punto del orden del día, fue retirado. A continuación, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada para el Desarrollo del TOCA 191 diagonal 20 PL, listado como 10º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados de este tribunal y a la señora secretaria general y procedo en los términos que se me ha concedido el uso de la voz. Este punto 10º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 191 diagonal 20 PL, interpuesto por el autorizado del director de seguros del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 17 de marzo de 2020 por la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 1066, diagonal Cuarta Sala, diagonal 19. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 19 de julio de 2019 una ciudadana promovió proceso administrativo en contra del cálculo de su pensión mensual por jubilación. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Y conforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio segundo, donde el recurrente expone que sí se emitió una nulidad para efecto de que se emitiera una nueva resolución, no se le debió haber indicado el sentido de la misma. Este agravio es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato refiere los distintos tipos de resolución que pueden emitir las salas de este órgano jurisdiccional a propósito de las resoluciones en las que se decrete la nulidad contenidas en las fracciones 2 y 3 del artículo en análisis. Las mismas pueden tener los sentidos o efectos siguientes: decretar la nulidad señalando las consecuencias que se deriven de la misma. Por ejemplo, se anula la boleta de infracción y en consecuencia se conmina a la autoridad a que se abstenga del cobro de la multa, o decretar la nulidad precisando con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir. Por ejemplo, se anula la respuesta negativa de la autoridad y se conmina a que emita una nueva donde otorgue la licencia que solicita el justiciable.
Fue esta segunda hipótesis a la que se apegó la Sala Quo, ya que decretó la nulidad para el efecto de que se emitiera una nueva en la que se determinara que el monto de la pensión de la justiciable debía ceñirse a lo cotizado en el último año del régimen voluntario de seguridad social, del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019. Por lo anterior, la resolución de nulidad que emitió la Sala se apegó al contenido de la norma, en este caso la fracción tercera del artículo 300 del Código que nos rige, de ahí lo infundado del agravio. Los agravios primero y tercero, donde la parte recurrente sostiene que su resolución sí se encuentra fundada y motivada y que se calculó la pensión de manera correcta, son infundados. Atentos a lo que sigue. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento lo anterior la jurisprudencia intitulada Fundamentación y motivación de los actos administrativos. En el dictamen de fecha 26 de febrero de 2019, se aprecia que la autoridad demandada insertó unas tablas en las que determina el monto mensual de la pensión a otorgar a la justiciable. De dichas tablas se aprecia que la autoridad se limitó a indicar los importes de la pensión mensual a otorgar a la actora, con sustento en las leyes de seguridad social para el Estado, publicadas en las anualidades 1998 y 2002, así como los conceptos que integran el monto de la pensión mensual, sin que precisara el origen de dichas cantidades, así como tampoco señaló las razones que tomó en consideración para determinar el importe mensual de la pensión a otorgar, que correspondía a la cantidad de 6,861 pesos con 92 centavos. Si bien la autoridad en su recurso refiere que la motivación del cálculo de la pensión obra en documentos complementarios, no puede pasar sin advertido que los motivos que llevan a la emisión de una resolución administrativa deben constar en el cuerpo de la misma, o en su caso, debe hacerse una remisión expresa a ellos conforme a la siguiente tesis: fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la resolución y no en un documento distinto. Hasta aquí el rubro de la tesis. De ahí que sea prudente concluir, como lo hizo la Quo, que la resolución de la autoridad se encuentra indebidamente motivada. Ahora bien, en lo que toca al cálculo de la pensión de la justiciable, es oportuno referir lo siguiente. El artículo 102 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, vigente al momento en que la asegurada comenzó a cotizar al referido instituto, ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 9, segunda parte, el 29 de enero de 1988, establecía, y cito de manera textual, artículo 102, la separación del trabajador sin causa que le sea imputable y que haya cubierto como mínimo 10 años de cotización, podrá solicitar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio y disfrutar de los beneficios que en él se establecen, excepto del seguro de riesgos de trabajo, y al efecto cubrirá íntegramente las cuotas y las aportaciones que corresponden conforme a lo dispuesto por los artículos 9 y 14 de esta ley. Las cuotas y aportaciones se ajustarán de acuerdo a los cambios que sufre el sueldo básico en la categoría que tenía el interesado en el puesto que hubiera ocupado en su último empleo. Por su parte, el artículo 101 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, vigente al momento en que la asegurada causó baja del servicio público, que es una ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 98, segunda parte, el 16 de agosto de 2002, contempla lo siguiente. Me permito dar lectura a ese artículo. El artículo 101 dice lo siguiente: el asegurado, con un mínimo de 15 años cotizados al ser dado de baja del servicio, tiene derecho a continuar voluntariamente en el régimen de seguridad social en los seguros de invalidez, vejez, jubilación y muerte, debiendo quedar inscrito con el último sueldo o salario base de cotización que tenía en el momento de la baja,
que se incrementará anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo general vigente en el Estado. Hasta aquí la cita. Bajo este contexto normativo, la actora quedó inscrita en el régimen voluntario de seguridad social con el último cargo como jefe de oficina A en el Congreso del Estado de Guanajuato, con un sueldo mensual, salario base de cotización, al momento de su baja de 4,418 pesos con 24 centavos, como quedó acreditado en autos del proceso de origen. Una vez que la actora ejerció su derecho a continuar voluntariamente en el régimen de seguridad social y quedar inscrita con el último salario base de cotización que tenía al momento de la baja, debemos considerar que el artículo 101 en análisis establecía que el último salario base de cotización que tenía el asegurado al momento de la baja se incrementaría anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo general vigente en el Estado. Bajo este supuesto es que el ISEG actualizó los montos que debía enterar la actora por concepto de pago de cuotas y aportaciones con motivo de su inscripción al régimen voluntario de seguridad social. Lo anterior se constata en las constancias emitidas el 6 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2019 respectivamente, expedidas por la Coordinadora de Vigencias de Derechos y Archivos del ISEG. En ese orden de ideas se colige que los montos señalados en dichas constancias constituyen, en términos del artículo 101, el salario base de cotización de la justiciable, el que fue incrementado anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo general vigente en el Estado. Lo anterior es así, pues debemos considerar que el legislador previó, para el supuesto de que el asegurado haya ejercido su derecho a continuar de manera voluntaria en el régimen de seguridad social, que su último salario base de cotización se actualice anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo general vigente en el Estado, a efecto de contar con un parámetro que cuantifique la actualización del mismo y con ello de las cuotas y aportaciones a enterar al Instituto. La Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato de 2002, vigente al momento en que la actora se inscribió en el régimen voluntario de seguridad social, establecía para el supuesto del régimen de seguridad social voluntario una forma distinta para determinar el salario base de cotización. En el supuesto de los asegurados activos debemos atender a lo dispuesto por el artículo 12 del ordenamiento en cita, vigente al momento en que la actora se inscribe al régimen voluntario de seguridad social, el cual disponía que se consideraría salario base de cotización la remuneración que correspondería a la plaza o puesto o categoría de conformidad con el presupuesto de egresos respectivo y que se entregue al trabajador por sus servicios. Por tanto, si bien el artículo 12 en análisis establece que se considera como salario base de cotización la remuneración que corresponda a la plaza, puesto o categoría, señala que este será de conformidad con el presupuesto de egresos respectivo y que se entregue al trabajador por sus servicios, de lo que se infiere que dicho supuesto aplica para los asegurados activos. De ahí que el salario base de cotización a que se refiere dicho numeral es aquel en el que el asegurado esté laboralmente activo y adscrito a cualquiera de los sujetos obligados que refiere el primer párrafo del numeral 8 del ordenamiento legal en comento, pues lo condiciona a que éste sea de conformidad con el presupuesto de egreso respectivo y que se entregue al trabajador por sus servicios, por lo que acontece en el caso de las personas que causaron baja y que optaron por inscribirse en el régimen voluntario de seguridad social, como en el caso que nos ocupa, pues para este, como anteriormente se comentó, atendiendo al artículo 101 de referencia, el último salario base de cotización que tenía el asegurado al momento de la baja se incrementará anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo general vigente en el Estado. Lo anterior tiene trascendencia, ya que fue hasta el 23 de diciembre de 2008 que mediante decreto legislativo número 227, que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 205, primera parte, en lo que interesa se modificó el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia para quedar en los términos en los que sustenta la autoridad demandada su argumento relativo a que el salario base de cotización se incrementa conforme a los porcentajes de incremento que señalan los tabuladores de sueldos que emiten los poderes
entidades, dependencias, organismos y ayuntamientos como sujetos obligados. Por lo que si bien es hasta el 6 de febrero de 2019 que la actora solicita al Instituto el otorgamiento del seguro de jubilación y se otorga el mismo, la Ley de Seguridad Social vigente, con la que se inscribió en el régimen voluntario de seguridad social y conforme a la que se fijaron las reglas para determinar cuál sería el salario base de cotización, fue la publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 98, segunda parte, el 16 de agosto de 2002, al haberse inscrito a dicho régimen a partir del 1 de agosto de 2004, por lo que en el esquema de mayor beneficio para el asegurado es que debe considerar como regla aplicable para determinar su salario, base de cotización, la normativa que se encuentra vigente y de mayor beneficio. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrada, magistrados. ¿Tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 191, diagonal 20 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada, para el desarrollo del TOCA listado como 11º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Culmino mi intervención con la exposición de este punto 11º, que corresponde al recurso de reclamación 31/21, interpuesto por el director de verificación urbana y el ministro ejecutor de la Dirección de Verificación Urbana, ambos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 20 de octubre de 2020 por la cuarta sala, dentro del proceso administrativo número 2224, diagonal cuarta sala, diagonal 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 15 de noviembre de 2019 una ciudadana presentó una demanda en contra de la resolución de fecha 7 de enero de 2019 emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, donde se ordena la clausura de su establecimiento, que tiene el giro de salón de fiestas, y se impone multa y la ejecución de la clausura. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 20 de octubre de 2020 se decretó la nulidad del acto combatido. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, el agravio segundo que esgrimió la recurrente, donde arguye que la parte actora carece de interés jurídico, es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. De la lectura del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se hace evidente que el interés jurídico es un requisito procesal ineludible, mismo que se ve satisfecho cuando un ciudadano es titular de un derecho protegido por la norma jurídica. Y dicho derecho se ve vulnerado en virtud de un acto de autoridad. Sirve de sustento lo anterior la tesis de jurisprudencia intitulada Interés jurídico en el amparo, su concepto, de los acuerdos y actuaciones que integran el proceso administrativo de origen. Se desprende lo siguiente. El 29 de octubre de 2018, la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, emitió orden de inspección al domicilio de la parte actora. Con base en la orden de referencia, el 30 de noviembre de 2018 se celebró visita de inspección y se elaboró el acta de inspección dirigida a la justiciable. Derivado del acta de inspección, se impuso multa y se colocaron sellos de clausura al domicilio de la actora. De la narración de los hechos se desprende que la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, emitió y ejecutó orden de visita
dirigida al actor, afectando su persona y domicilio. Por ende, la justiciable sí goza de interés jurídico, debido a que ésta tiene derecho a que los actos de molestia o privativos que se lleven a cabo en contra de su persona, propiedades, posesiones, bienes o derechos se efectúen respetando las formalidades esenciales del procedimiento. De ahí lo infundado del agravio. El agravio primero que esgrimió la recurrente, donde argumenta que el acta de inspección se formuló con apego a derecho, es infundado. Atentos a lo siguiente. El Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, contempla que el procedimiento administrativo de inspección se regirá por los principios que estatuye el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En lo atinente, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en el artículo 208, fracción cuarta, conmina a los inspectores a que se identifiquen con credencial o documento vigente con fotografía. Este requisito permite al ciudadano conocer esta prerrogativa que le otorga certeza jurídica y cerciorarse que efectivamente está interactuando con el servidor público autorizado para realizar la inspección. Omitir este requisito podría derivar en que cualquier persona que mostrara una credencial o documento sin fotografía o con fotografía distinta pudiera presentarse como inspector autorizado. Del análisis del acta de inspección no se advierte que el inspector se haya identificado ante la parte actora al momento de la diligencia, que en ese momento haya asentado dicha circunstancia. En el acta de inspección, en efecto, en el acta de referencia, como dato preimpreso, se menciona ante quien el suscrito supervisor me identifico con credencial, con fotografía, cuyos rasgos físicos corresponden plenamente con los que la persona que la aporta. Esto es, en el acta de inspección, obra como dato preimpreso que el inspector sí se identificó y que la fotografía que aparece en su credencial coincide con sus rasgos físicos. Esta circunstancia impide de facto que este extremo sea cuestionado por parte del visitado, ya que es un dato que obra en el formato preimpreso antes de la visita. Incluso pudiera no haberse llevado a cabo esta formalidad del procedimiento, pero no podría ser cuestionada por el ciudadano, ya que es un dato que ya obra en el acta de inspección como un hecho irrefutable. Lo anterior vulnera la seguridad jurídica del ciudadano y lo previsto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 208, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí que sea válido concluir, como lo hizo la CUO, que el acta de inspección se elaboró contraria a derecho. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, vota en contra de esta ponencia en virtud de que formulo voto particular respecto de la resolución del recurso de reclamación TOCA 31 diagonal 21 PL, conforme a lo estipulado por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y noveno párrafo tercero del reglamento interior del mismo tribunal respecto a la ponencia del TOCA referido, presentado por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal relativa al recurso de reclamación promovido en contra de la sentencia del dictada el 20 de octubre de 2020. En atención a las siguientes razones fundamentales. El artículo 243, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece que los actos o resoluciones emitidos por el ayuntamiento, el presidente municipal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o de los juzgados administrativos municipales cuando afecten el interés jurídico de los particulares. En ese sentido, el artículo noveno, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que
que el interesado es quien tiene un interés jurídico, mientras que el artículo 251, párrafo primero, fracción primera, inciso A del mismo código, establece que solo podrá intervenir en el proceso quien tenga interés jurídico, preceptos que en lo conducente establecen. Artículo 243. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando afecten intereses de los particulares, ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto. Artículo 9. En lo conducente dispone: interesado es todo particular que tiene un interés jurídico respecto de un acto o procedimiento por ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimamente protegido. El artículo 251 en lo conducente establece: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Fracción primera: tendrán el carácter de actor los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa. Por su parte, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del 16º Circuito ha sostenido que el derecho subjetivo se entiende como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables, a saber, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Al respecto, se reproduce el criterio sustentado en una tesis aislada del referido tribunal en la novena época, registro 166.362, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, fuente Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2009, materia administrativa, tesis visible a página 3149, la que se localiza en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del sistema de tesis y ejecutores publicadas en el Seminario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: legitimación para intervenir en el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato corresponde solo a quien tenga interés jurídico. Hasta aquí la cita. Mientras que la primera sala del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, respecto al interés jurídico en el proceso administrativo, sostiene el criterio visible en la página de internet relativa a los criterios de este tribunal bajo el siguiente rubro: interés jurídico, concepto. Hasta aquí la cita. Así las cosas, conforme a lo expuesto para la procedencia del proceso administrativo, es requisito sine qua non que el promovente cuente con interés jurídico y que acredite que el acto o resolución combatida afecta de modo cierto e inmediato su esfera de derechos. De este modo, cabe enfatizar que en el proceso administrativo el interés jurídico es el derecho subjetivo tutelado a favor del accionante por una norma jurídica. En ese contexto, podemos concluir que para la procedencia del proceso administrativo, conforme lo estipulado por los artículos señalados en supralíneas, es menester que en primer lugar la parte actora acredite que cuenta con interés jurídico y que antes de la emisión del acto combatido exista un derecho subjetivo legítimamente reconocido o protegido a favor de la parte actora por un precepto jurídico en una ley o en un reglamento, y en segundo lugar, que en autos del sumario se acredite la afectación a su esfera de derechos. Por tanto, una cosa es acreditar el acto combatido y otra demostrar el perjuicio que éste puede deparar al particular. En este orden de ideas, conforme lo establecido por el artículo 256 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, en relación con el artículo 105 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, para destinar un bien inmueble a uso
a un uso que no sea habitacional o unifamiliar, es menester obtener el permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación, numerales que establecen artículo 256, la persona física o jurídico colectiva, público o privada, que pretenda realizar obras, acciones, actividades, servicios, proyectos o inversiones en cualquier área o predio ubicado en el territorio del Estado, deberá obtener previamente a la ejecución de las mismas el permiso de uso de suelo que expidan las autoridades municipales. Artículo 105 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano. Para la utilización o uso de predios o inmuebles que no se encuentren destinados exclusivamente a usos habitacionales unifamiliares, es necesario obtener previamente el permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación en los términos del Código Territorial y el presente Código. Como se advierte, estos preceptos jurídicos establecen que todo inmueble ubicado en el territorio del municipio de León, Guanajuato, que se destinen a salón de fiestas, requiere de un permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación, y es el caso que la parte actora no acredita contar con los permisos respectivos, pues esta actividad se encuentra regulada por el Código Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato y el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. De ahí resulta que el actor, para destinar su inmueble a salón de fiestas, requiere de los referidos permisos. En esa línea argumentativa, tenemos que, partiendo de esta premisa, no existe impedimento para concluir que la orden de inspección, la clausura del salón de fiestas ubicado en calle Cádiz número 613 de la colonia San Juan Bosco de la ciudad de León, Guanajuato, y el procedimiento administrativo de inspección solo pueden ser controvertidos por quien cuente con los permisos respectivos, pues este es el acto administrativo que origina el derecho subjetivo, administrativo e incluso los derechos humanos, ya que no debe perderse de vista, como se dijo, se trata de una actividad regulada. Al respecto, se reproduce el criterio orientador, la tesis de la época 10ª, registro 2019891, instancia tribunales colegiados de circuito, tipo de tesis aislada, fuente Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 66, mayo 2019, tomo 3, materia administrativa, tesis visible en página 2743 bajo el siguiente rubro: sanción por falta de permiso para la instalación de anuncios espectaculares en el municipio de León, Guanajuato. Cuando se impugne en el proceso administrativo local, el tribunal de la materia deberá ceñirse al estudio de su legalidad, sin poder analizar los actos preliminares de verificación que le antecedieron, aplicación analógica de la jurisprudencia, segunda sala, diagonal J, 253, diagonal 2009. Hasta aquí la cita. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, el registro digital 165.594, instancia, segunda sala, novena época, materias administrativa, tesis, segunda diagonal J, 253, diagonal 2009, fuente, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 31, enero de 2010, página 268, bajo el siguiente rubro: contencioso administrativo del Distrito Federal, cuando se impugna la resolución para la que se impone una sanción ante la falta de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso de actividades reguladas, el tribunal debe ceñirse, en su caso, al estudio de la legalidad de la sanción impuesta. Hasta aquí la cita. Por lo expuesto, si la parte actora no cumple con el mencionado requisito de procedencia de la acción de nulidad,
respecto de la orden de inspección, la clausura del salón de fiestas y el procedimiento administrativo de inspección, expediente número 298, diagonal 2018-U, por no contar con el permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación, entonces carece de interés jurídico para intentar la demanda de nulidad que dé origen al proceso administrativo primigenio, pues como quedó apuntado, la exigencia para la procedencia del proceso es el interés jurídico y no el interés legítimo, ya que son diferentes. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, visible en la página de este tribunal, ¿sí?, relativa a los criterios del mismo bajo el siguiente rubro: interés jurídico, su diferencia con el interés legítimo e interés simple. Hasta aquí la cita. En esta medida, el magistrado instructor se encuentra constreñido a solo abordar el estudio de la legalidad de la multa impuesta a la parte actora por la cantidad de 32,240 pesos en el segundo punto resolutivo de la resolución de fecha 7 de enero de 2019, dictada en el procedimiento administrativo de inspección, expediente número 98, diagonal 2018-U, por el director de verificación urbana adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato. Por lo expuesto con antelación, en la especie resulta improcedente, por lo expuesto con antelación resultaría la improcedencia del proceso administrativo de origen, en virtud de que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por la fracción segunda del artículo 262 del mismo Código, lo procedente sería sobreseer el juicio que nos ocupa. ¿Sí? Es cuanto, magistrados. Adelante, magistrado Gerardo. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 3121 ha sido aprobada por mayoría de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria, y le hago llegar el voto particular. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Informo como primer asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 2088 de 2019, promovido por el autorizado de la parte demandada, y 1484 de 2019, suscrita por la autorizada de la parte actora, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas y notificadas a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señora secretaria, magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Continúe, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. Como segundo y último asunto general, informo que fue promovida una excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1705 de 2020, promovida por el autorizado de la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes.
Ello así en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y acotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 22 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:55. Señora magistrada, señores magistrados, secretaria general de acuerdos, ¿sí? Que tengan todos, gracias por su asistencia y que tengan todos un excelente día. Igualmente.